El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. La primera que dijimos, yo creo con fe completa que Dios es el creador y el dirigente de todo lo que existe. Ya hablamos de ese concepto, de que Dios creó al mundo y no solamente lo creó, pero también lo dirige. Muy importante. Déjenme dar un ejemplo rápido sobre esto. El Rambam, Maimónides, el escritor de esta lista, lo pone de esta manera. Hay ciertas personas que creen que Dios creó al mundo, pero no se involucra directamente en los asuntos de los seres humanos. En otras palabras, mucha gente dice, no, yo soy creyente que Dios me creó, pero yo no tengo tanta importancia de que Dios estuviera constantemente planeando mi vida o desarrollando mi vida. Entonces de ahí, por eso el Ramban Nachmanides dice que cuando el primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Anoji Adonai Elohecha, yo soy el Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Y dice Nachmanides, que el Ramban dice que eso es un mandamiento directamente de la Torah, de no solamente creer que Dios creó al mundo, sino que Dios directamente se involucra en ayudarnos, en dirigir la forma que vivimos, ¿ya? En otras palabras, no es suficiente creer que Dios creó. No es suficiente creer que Dios es el Dios del mundo. Es importante creer que Dios se involucra directamente en mi vida. Igual que Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto, a mí me va a sacar de mi problema. Igual que Dios liberó al pueblo judío de una situación que aparentaba que no se podía liberar el pueblo judío porque no teníamos la fuerza para salir, Dios hizo el milagro y nos salvó. También nosotros podemos tener problemas económicos, problemas de salud, etcétera, etcétera. Dios nos puede liberar, ¿ya? Entonces es importante entender que desde el punto de vista de la fe judía, no es solamente suficiente creer que Dios creó el mundo, sino que Dios está directamente involucrado en los asuntos de cada persona. De ahí entra también un concepto que es Hashgacha Pratit, que quiere decir que no es solamente que Dios se interesa en los asuntos del pueblo judío o del pueblo dominicano o del pueblo griego o hasta también de los cubanos, pero que se involucra en cada cubano. ¿Me entiendes? Se involucra en cada dominicano, se involucra en cada uno de nosotros y está supervisando directamente cuál es el desarrollo de esa persona. Muy importante, muy importante. Parte de la fe del judaísmo es que cada persona tiene un propósito en la vida. Cada persona entró a este mundo para hacer un propósito, por lo menos uno, pero muchos más también. Que Dios tiene un plan en la vida de cada persona y entonces va desarrollando cómo va. Entonces, si decimos que Dios creó el mundo, ¿cuál mundo estamos hablando? Estamos hablando del mundo este que vivimos, pero también yo soy un mundo. Dios me creó a mí y Dios está dirigiendo todo lo que todo lo que está ocurriendo en mi vida. A veces son cosas difíciles, a veces son plagas que le dan a uno, ¿no? Pero si uno entiende que Dios está dirigiendo todo, sabemos que siempre va a haber algo que va a crear un alivio, ¿ya? Que esto, tal vez Dios está usando esto para encaminarnos en cierta dirección. Entonces es muy importante entender esta parte de la cosa. Próximo. Yo creo con fe completa que el Creador es uno y que no hay unidad comparable a la suya, que solo Él es nuestro Dios, que Él lo fue, lo es y lo será. Sabemos que a Dios no le aplica el tiempo. Es Hayah Hoveh Veyihyeh, fue, es y será. Y una nota cabalística aquí. El nombre de Dios, que la gente mal traducen como Jehová o Yahvé, es Yud He Vav He, que es una combinación de Hayah,
Jové Yihye. Era, fue, es y será. Yo quería decir algo, que yo soy nuevo, así se puede decir, por lo que usted dijo ahorita, de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que nos está dirigiendo. No sería mejor decir que nos está observando y analizando, porque si Dios nos estuviera dirigiendo a cada uno de nosotros, nos andaríamos por el mal camino que estamos. Ajá. No sería entonces mejor decir que es lo que nos está observando, que no nos pierde pie ni pisado, que nos está supervisando nuestra vida, nos está dando libre albedrío y después nos pedirá. Ok, ahora déjame decirte que lo que añadiste, que nos está observando, ¿ya? Estoy 100% de acuerdo. Nos está observando, pero también nos está dirigiendo. Todos los cosas malas. De todas las cosas malas, nosotros aprendemos también. Tienes que darte cuenta. Qué bueno que me preguntaste, qué bueno que lo notas, pero es importante que yo escogí la palabra dirigiendo a propósito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy creyente que hasta el mal que nosotros hacemos, los males y las dificultades que pasamos, que eso también Dios está involucrado y lo va a usar para dirigirnos más cerca a Él. Desde el punto de vista de Kabbalah, hay dos tipos de teshuvah, de arrepentimiento. O arrepentimiento no es suficiente, de retorno a Dios. Uno es teshuvah beyirá, que es el acercamiento a Dios por miedo del castigo o por razón del castigo. Y el otro es teshuvah be'ahavá, que es acercamiento a Dios por amor. Los mekubalim explican, los cabalistas explican que el primero, cuando uno se arrepiente y se acerca a Dios por miedo al castigo o por sufrimiento, que Dios perdona el mal que hicimos en el pasado. En el segundo, cuando es un acercamiento por amor a Dios, entonces Dios no solamente lo perdona, pero le da crédito. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, es un mérito ese mal que hicieron. ¿Por qué? Porque ese mal lo inspiró a uno a acercarse a Dios. Y yo creo, cuando estábamos hablando anteriormente del Mashiach, yo creo que parte de la experiencia de entender lo que es el Mashiach es cuando el Mashiach llega y empieza a explicarle al ser humano: han probado este camino, y han tratado y han tratado y han tratado la ciencia, han tratado política, han tratado marxismo, han tratado todos los diferentes caminos y no le ha dado resultado. ¿Qué le queda? La fe. Lo único que le queda es el camino espiritual. Entonces, ya en el desespero del ser humano, que hemos buscado todos los problemas, hemos buscado todas las resoluciones y no lo podemos encontrar, nos queda nada más un camino. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, lo que nos inspira, a veces lo que nos inspira son las dificultades. Entonces yo creo que todo está dirigido por Dios. Y había el gran maestro, el maestro de Rabbi Akiva, Nahum Ish Gamzu. El maestro de Rabbi Akiva era Nahum Ish Gamzu. Quiere decir, Nahum, el hombre que decía Gamzu. Esto también, quiere decir, esto también es para el bien. Siempre andaba Gamzu letová, esto también es para el bien. Entonces cualquier cosa que ocurría, él lo miraba y lo identificaba y decía: esto también es para el bien. Y le salvó de muchísimas situaciones, ¿no? Entonces todo lo que ocurre uno tiene que reinterpretarlo y entender que estamos siendo dirigidos. Déjame continuar pero ¿se entiende la idea? Ok. Yo creo con fe completa que el Creador no tiene cuerpo, que nada de corporal se le puede atribuir y que ninguna imagen puede representarlo. Muy importante, parte del judaísmo, el concepto de que nosotros no podemos tener una imagen, imaginarnos o crear un dibujo, crear algo que representa a Dios. Eso es absolutamente prohibido. En Génesis dice: y creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando dice eso, ¿qué quiere decir eso? Cuando no es eso. Muy bueno. Esa pregunta es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? No lo escuchamos. Buenísima. Sí, Buenísima. ¿lo puedes repetir? Buenísima. Sí, buenísima. Te ganaste el premio.
te ganas el premio. Pero ahora la vamos a confundir. Pero anyways, ella dice, pregunta que en Génesis, en la Torá, dice que Dios creó al ser humano en la imagen de Dios. Y nosotros somos carne y hueso, tenemos una forma física. ¿Cómo podemos decir que Dios creó al ser humano en la imagen de Dios si Dios no tiene imagen? Buena pregunta, ¿verdad? Buenísima. Ok, so déjame darte las respuestas tradicionales a la pregunta, porque déjame decirte que los rabinos ya hicieron esa pregunta y es una pregunta muy importante, muy profunda. Una de las formas de entenderlo es, nosotros tenemos dos esencias, ¿ya? Ahora déjame decirte que antes de crear al ser humano, la Torá dice, usa el plural, Betzalmenu, que quiere decir el plural, vamos a crear al ser humano en nuestra imagen. No dice solamente que fue creado en la imagen de Dios, dice, crearemos al ser humano en nuestra imagen. Betzalmenu, que quiere decir que es plural. De ahí los Mekubalim explican que el ser humano es la imagen de Dios y la imagen de la creación. Betzalmenu quiere decir que nosotros somos la unión del mundo físico y del mundo espiritual. Entonces nosotros tenemos dos elementos. Uno que es físico, que es igual que los animales. Muchísimo nos parecemos a los monos, o algunos más que otros, pero eso, ¿verdad? Tenemos una forma física y también tenemos una parte espiritual. Entonces, cuando los rabinos explican Betzalmenu, quiere decir que estamos hechos en la imagen de Dios, la parte espiritual que es eterna, que es creativa, que es el alma, el espíritu, la neshama, eso es parte de Dios. Y eso no tiene imagen. Eso no hay forma de dibujarlo. ¿Cómo poder dibujar un espíritu? La alma, el alma de la persona, no tiene definición. Y entonces, la otra parte de la pluralidad es que nosotros somos igual que los animales. Tenemos parte que son mineral, parte que son igual al mundo. Entonces, nosotros somos una combinación del mundo físico y también del mundo espiritual. Esa es una explicación. Pero hay muchas más. Otra forma de explicarlo es que nosotros podemos revelar la presencia divina, enseñar la presencia divina y también esconder la presencia divina. Y la forma que Dios creó al mundo fue una combinación de enseñar, de revelarse y de esconderse en una forma física. ¿Por qué? Porque Dios no tiene definición. Pero si yo creo un mundo definido, que tiene límite, entonces eso es lo opuesto a la presencia divina, porque tiene límite. Entonces, esto es una combinación de las dos. Entonces, el ser humano tiene esa combinación de los dos. Ese es uno. Otro es que la forma física del cuerpo humano tiene, y esto también es cabalista, que la forma del cuerpo humano es una forma física de demostrar conceptos espirituales que no tienen definición. Pero la forma fácil de responderte a esta pregunta, la más fácil, ¿se entendió todas las demás? La forma más fácil de entenderlo es que nosotros somos creados en la imagen de Dios, pero Dios no es creado en la imagen de nosotros. ¿Se entendió eso? Pero Dios, nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, pero nunca podemos crear a Dios en la imagen de nosotros. yeah. Cuando alguien crea un ídolo o crea un Dios que tiene una forma física, hemos cogido a Dios y lo creamos y lo limitamos a la imagen de nosotros. Cuando la Torá dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, quiere decir que nosotros somos un ejemplo de Él, pero Él no es un ejemplo de nosotros. ¿Se entiende esa idea? Yeah. Bueno, Esa es la más fácil. Pero cuando él dice, yo lo entendía diferente. No es lo mismo un alma con cuerpo que un cuerpo humano. Exacto. Ya. Una pregunta. cuando él dice hagamos, aquí no está diciendo hagamos. Ajá. So, eso es lo que estamos hablando. Esa es la pluralidad. Los Mekubalim explican, y esta pregunta se ha hecho hace siglos. Hay varias respuestas. Una es que es el término real
de los reyes, a donde los reyes no hablan solamente para ellos, pero sino hablan en la forma plural. Ese es uno. La otra forma de entenderlo es cuando nosotros decimos que es la pluralidad, estamos diciendo que Él está invitando a todos los seres que ya fueron creados a tener una parte en la creación del ser humano. Es muy importante, cabalísticamente es muy importante esta idea. ¿Qué es lo que Dios creó antes de crear al ser humano? Todo. Lo último fuimos nosotros. En otras palabras, cuando Él dice vamos a crear, Él está invitando a lo que ya Él creó y Él, que se combinan a crear. En otras palabras, ya Él creó la tierra y de la tierra nosotros salimos, ¿ya? Entonces, podríamos decir que todo lo que fue creado está dentro del ser humano. Todos los animales, todos los minerales, todo lo que existe en el mundo está dentro del cuerpo humano. Entonces, el cuerpo humano, hablando de lo que estábamos hablando de Raquel anteriormente, cuando una persona crea armonía dentro de su persona, crea armonía en el mundo. Porque nosotros fuimos creados en la imagen del mundo. ¿Se entiende? Entonces, cada persona es como un Mikdash Me'at, no sé cómo describirlo, un santuario en miniatura, ¿ya? Miniatura. Entonces, que es lo pequeño expresando lo grande. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Estás seguro? ¿Me lo puedes repetir? Oh, no, vamos. Ok. Una pregunta. ¿Qué es Dios? Sí, porque a veces uno... ¿Quién? Todo. ¿Quién? Todo. ¿El Ein Sof? Todo. ¿El poder? Todo es Dios. Todo que creó. Solamente piensa, yo a veces me pongo a pensar cómo salieron los árboles, cómo que salió. Hay un creador. Nadie sabe cómo es él. Sí, yo hago esa pregunta. El único que lo vio, lo escuchó, no lo vio, creo que fue Moshe. Sí. El único, no sé si lo vio. Bueno, la Torah dice que le vio la espalda. Lo vio un poco, la espalda. Eso es cómo se entiende. Pero lo escuchó. Yo hago esa pregunta porque ayer en la noticia estuve mirando, encontraron un sol que es 137 mil millones de veces más grande que este sol. Entonces, luego hablamos tanto, pero ¿quién es Dios? O sea, y si yo te respondo a esa pregunta, yo sería un idólatra. Yo no te puedo responder a esa pregunta. La única respuesta que existe es que es un concepto infinito que no tiene límite. Los Mekubalim le llaman el Ein Sof, que no tiene límite. Y nada más para aliviarte el dilema, el momento cuando vas a entenderlo es cuando te mueras. no lo quieren entender. Para que se... No tiene problema. No, a mí no se da apuro, ¿verdad que no? En serio, güey. Pero porque no lo entiendas no quiere decir que no deberías explorarlo. Tenemos que explorarlo toda la vida. Rafa, dicen que todos nosotros de esta generación somos Sí, reencarnaciones. Reencarnaciones. Absolutamente. Sí, ¿no? Esta es la última reencarnación que hay. Sí. Después ya viene todo lo... Sí, todos nosotros somos almas recicladas. Sí. Ok, vamos a seguir. Yo creo con fe completa que el Creador es lo primero y es lo eterno. Yo creo con fe completa que es al solo Creador quien debemos rezar y que a nadie más podemos dirigir nuestras plegarias. Muy importante. El judaísmo, hay una, yo no sé si yo les conté. Sí. Yo no sé si yo les conté, pero déjame contárselo. Un señor fue a visitar al Papa. Cuando llegó a la oficina del Papa, vio un teléfono de lo más bonito, teléfono en la mesa del Papa, y le preguntó, ¿para qué usted usa ese teléfono hecho de oro? Le dice, yo uso ese teléfono para llamar a Dios. Oh, qué interesante. ¿Y yo podría usarlo? Le dice, absolutamente. Nada más te cuesta $30,000 una llamada. ¿Sí? Le da $30,000 al Papa, llama por teléfono, habla con Dios. Pasan los meses, llega a Jerusalén y está delante del sumo rabino.
y ve el mismo teléfono. Y le dice al sumo rabino, yo he visto ese teléfono, ¿para qué usted lo usa? Yo lo uso para llamar a Dios. Entonces le dice, ¿cuánto me cuesta? 25 centavos la llamada. Le dice, rabino, pero yo le acabo de dar $30,000 al Papa para llamar a Dios. Le dice, ¿sabes por qué? Porque el Papa usa la operadora para llegar a Dios. Nosotros llamamos directo. El judaísmo es lo mismo. El judaísmo no tiene ningún intermediario. Nadie sirve como operadora en el judaísmo. O operador. ¿Ya? El judaísmo nunca ora en el nombre de otro hombre. El judaísmo nunca pide en el nombre de otra persona. En el judaísmo, la persona que quiere hablar con Dios, habla directamente con Dios. Directamente con Dios. Cuando estaba trabajando en un lugar, un señor católico, sabiendo que yo era rabino, me hizo preguntas. ¿Qué es lo que quiere decir un rabino? Entonces le estuve explicando. El rabino es el maestro de judaísmo. Entonces me preguntó que si yo acepto confesiones. Y le dije absolutamente no. Nosotros no aceptamos confesiones. Solamente. Entonces, ¿cómo la persona se confiesa? Que hable con Dios. ¿Y cómo habla con Dios? Habla con Él. Simplemente habla con Dios. El judaísmo es una religión directamente que cree que Dios tiene una relación íntima con cada persona y que la persona puede hablar con Dios. Simplemente confesarle lo que se siente. Y yo les voy a dar la receta mágica para la oración. Y es la forma que yo hablo con Dios. La mejor forma es decirle a Dios lo que uno se siente. Y lo mejor es en voz alta. La gente a veces lo ven y se creen que uno está loco, pero no está loco. El que no lo hace es el que está loco. ¿Ya? Pero entonces, sentarse y decirle a Dios, mira, esto es lo que me está ocurriendo en mi vida. Y al final, describirle todo lo que está ocurriendo y al final pedirle ayuda. Y esa es la receta mágica. Y ayuda. Es una fórmula. Sí, ayuda. Yo se lo digo. Yo se lo digo por carne propia. Yo se lo digo en cubano. Sí, yo se lo digo en cubano. Yo le digo, oye chico, hazme favor. Hazme favor. Eso lo digo así. Pero es importante. Yeah. Bendito. Ay, bendito. Sí, lo boricuas dicen, ay, bendito. ¿Ya? Sí, alguien aquí, uno de nuestros televidentes, nos está preguntando y está opinando que el Selem es la capacidad de crear. Sí. Que en eso somos a imagen y semejanza de Dios, en la capacidad de crear. Sí. Sí, tenemos esa misma capacidad. Nos pregunta, ¿cómo definimos el invocar en algunos rezos la memoria de nuestros patriarcas? Ajá. Eso es inspiración. Eso es inspiración para nuestra oración. Pero no es que ellos oren por nosotros. Nosotros no oramos a través de nuestros patriarcas. Nunca. ¿Se entiende? Sí invocamos el Zehut Avot, que quiere decir el mérito de nuestros padres. ¿Ya? Pero ese mérito de nuestros padres no tiene ningún significado a menos que nosotros también tengamos mérito y que nuestro mérito se combine con el mérito de nuestros padres. Pero ellos no pueden orar por nosotros. Nosotros no usamos al ser humano para orar. ¿Ya? Ese es uno. Por cierto, lo del Tselem de creación es muy buena forma de describirlo. El comentario del Señor es muy buena forma de describirlo. No se me ocurrió describirlo así, pero es lo que yo estaba tratando de expresar cuando digo que nosotros tenemos una parte que es en la imagen de Dios, que es como Dios, y una parte física. Pero esa es la mejor forma de describirlo, lo que le está diciendo. Pero nosotros podemos crear. Exacto, muy buena forma de decirlo, absolutamente. Y confirmado también por el asunto de Shabbat, de que nosotros no podemos hacer acciones melajá en Shabbat, porque Dios no creó en Shabbat. Entonces, la idea confirmado con lo que le está diciendo. ¿Yeah? Ok, déjame seguir aquí. Yo creo con fe completa que todas las palabras de los profetas son verdaderas. Ya sabemos, los profetas de la Torá. Yo creo con fe completa que las profecías de Moisés, ya lo hablamos,
eran verdaderas y que Él fue el mayor de los profetas antes y después de Él. Déjame explicar lo que primeramente cuando estamos hablando de la profecía, lo que estamos hablando es una comunicación de Dios al ser humano. Una comunicación de Dios al ser humano. Cuando nosotros hablamos de Moshe, el pueblo judío, creemos que Moshe, la Torá nos explica que Moshe era el sumo, Moisés, era el sumo de todos los profetas. Y la Torá en el libro de Deuteronomio dice que no va a haber otro profeta como Moshe. Cuando nosotros hablamos de eso, tiene que darse cuenta que todos los demás profetas, Isaías, Daniel, todos los profetas que podemos mencionar de la Torá, tenían la profecía que era una profecía comparada a Moshe, que era una profecía indirecta. Quiere decir que tenían visiones, entraban en un trance, tenían un sueño. Dios les comunicaba a través de señales lo que quería conectarles. Pero Moshe, la frase más repetida de la Torá es Vaidaber Hashem el Moshe Limor. Y Dios le dijo a Moisés estas palabras. Cuando la Torá dice Vaidaber Hashem el Moshe Limor, quiere decir que Moshe nos está repitiendo exactamente la palabra divina. No es que estamos recibiendo las impresiones que Moisés recibió, sino Moisés es como una secretaria. Dios le dice X y él escribe X. ¿Ya? Por cierto, quiero mencionárselos porque cuando vean un Sefer Torah en Parashat Hazinu, que es al final de la Torah, hay una poesía escrita por Moshe, y la Hazinu está, cuando nosotros escribimos en la Torah, está escrita en columnas más estrechas. Esas columnas más estrechas, los Sofrim, los que escriben la Torah, tenemos una tradición que lo deberíamos escribir en estas columnas estrechas porque es la impresión de Moshe como un profeta regular, no como Moshe. En otras palabras, esto es la palabra de Moshe, no es la palabra directamente de Dios. Ahora, que una palabra de Moshe no es una cosa de darle de menos, ¿no? Pero de todas maneras, porque él era tan humilde, él no quiso que se escriba en la misma forma que el resto de la Torá para que se vea que esto es directamente la palabra de Dios. La profecía de Moshe es una profecía absoluta. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si una persona, si viene un profeta y dice que no tenemos que guardar los mandamientos que Moshe Rabbeinu recibió, ese es un profeta falso. Absolutamente sabemos que es un profeta falso. Y el libro de Deuteronomio lo dice. ¿Ya? La prueba, lo que comprueba si una persona es un profeta verdadero, si esa ley sigue lo que Moshe nos enseñó. Si viola en una forma más pequeña, viola las enseñanzas de Moshe, sabemos que es un profeta falso y no podemos seguir. ¿Ya? Ahora, eso es importante, ¿ya? Porque profetas que vinieron luego, vinieron después. Nosotros tuvimos en la historia judía varios profetas que vinieron, que hicieron milagros, que hicieron todo tipo de milagros. No solamente el fundador del movimiento cristiano, pero no es un ataque al cristianismo esta clase. Pero no solamente es un ataque al cristianismo. Pero tuvimos profetas que eran falsos, que eran profetas falsos a través del judaísmo. Y la forma que lo comprobamos que es una persona falsa es porque violó la ley de Moshe. Si él viola la ley de Moshe, automáticamente sabemos que es una falsedad. ¿Ya? Ahora, añadirle aquí que cualquier forma que uno empiece a estudiar la profecía de cualquier otro profeta, si estas profecías violan la ley de la Torá, absolutamente no podemos seguir. ¿Ya? All right. Una viñeta rabínica. Déjeme contarle. Yo me hice amigo de un jesuita. ¿No? ¿Qué? Un sacerdote jesuita. Y a ellos les gusta hacer... Católicos. A ellos les gusta discutir a los jesuitas. Entonces el jesuita me preguntó, cuando ya se puso cómodo conmigo, primero tomó tiempo, entonces me preguntó, bueno, ¿qué pasa, rabino? ¿Qué pasa si cuando tú te mueras
llegas al cielo y te encuentras a Jesús y nosotros estábamos correctos? Eso es lo que me preguntó. ¿Qué pasa si te mueres y cuando llegas al cielo te encuentras a Jesús y te enteras que nosotros estábamos correctos? Entonces le dije, bueno, te voy a decir la verdad, eso es fácil de responder. Eso es fácil de responder. Me dice, sí. Entonces le digo, mira, yo llego al cielo, me encuentro a Jesús, le digo, mira, yo seguí lo que Moshe le dijo a mis antepasados. Todos nosotros, los judíos y los cristianos, estamos de acuerdo que la profecía de Moisés es correcta. Entonces yo seguí la profecía de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Yo le dije, ¿qué pasa si yo, siendo judío, rechazo la enseñanza de Moisés y me vuelvo cristiano? Y llego ahí arriba y lo único que me encuentro no es a Jesús, me encuentro que Moshe estaba correcto. ¿Qué defensa tengo? Porque todo el mundo está de acuerdo que Moshe es verdadero. ¿Eh? Entonces, parte de lo que nosotros sabemos es que el judaísmo es absolutamente seguro, absolutamente correcto, porque todos estamos de acuerdo que Moshe, la profecía de Moisés es 100%. Los cristianos no han dejado atrás el Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, pero Una pregunta. Yeah. Una pregunta. yo he ido Pero ella vino a con- muchos cristianos, digo, que siempre dicen de que no, porque yo no entiendo lo que me quieren dejar dicho, porque yo no he leído ni la Biblia y apenas estoy empezando a leer la Torá. Pero ¿qué quieren dejar dicho los cristianos cuando dicen que Jesús abadió todas esas leyes? Yo no entiendo. ¿Cuáles fueron las leyes? Sí, ¿Cómo lo escuchamos? que canceló la ley. Abolió, ¿qué se dice? Eliminó. ¿Qué ellos quieren dejar Abolió. dicho con eso? Él era judío. Que abolió la ley. Jesús era judío. Pero muchos cristianos me dicen a mí, por ejemplo, como uno que tiene que darle gracias a Dios hasta para cuando uno usa el baño, uno le da gracias a Dios, cuando uno va a comer, cuando termine de comer. Todas esas leyes, porque ellos dicen que Jesús la abolió. ¿Por qué? Pero por eso que yo no puedo ser cristiano. Pero es que ellos lo No, pero eso le estoy diciendo, por eso que yo no puedo ser cristiano. Cuando un cristiano me dice a mí que no tienes que guardar kashrut, que puedes comer lo que quieras, yo no puedo ser el cristiano. Porque yo soy seguidor de la profecía de Moshe. Y Moshe dice que no puede hacerlo. Nadie tiene el derecho de cancelar esa ley. Ahora, hay ciertos truquitos que me hacen los pastores, que a mí me encantan. El truco de que, no, él completó la ley. Él completó la ley. ¿Qué quiere decir? Que él hizo toda la ley y por eso nosotros no tenemos que guardarla. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Entonces, yo digo, ¿saben una cosa, amigos? Ustedes no tienen que guardar nada. Yo lo voy a hacer por ustedes. Sería irresponsable. Eso no es lo que la Torah nos enseña. ¿Ya? Entonces, hay muchas diferentes formas de decir la misma cosa, pero si uno empieza a estudiar lo que dice la Torah, y la Torah dice que no puedes hacerlo, la Torah plenamente dice que uno no puede comer puerco, carne de puerco, carne de cerdo. Alguien que venga y diga que ahora puedes comer carne de cerdo está violando la profecía de Moisés. Plenamente. No hay más nada para discutir. Una pregunta. ¿Ya? Aunque viole la ley. ¿Ya? ¿Ya? Una pregunta. Aunque violen la ley, los cristianos son judíos. Explícame por qué. Porque, a mi entender, Ujú. si tú aceptas a Yahvé, al Creador, como único Dios, tú eres judío. O sea, ¿Tú estás seguro? los cristianos, un ejemplo, existe el Dios Ram de los egipcios, existe el Dios Vishnu del hinduismo. O sea, los cristianos están siguiendo el Dios judío. Sí. Yeshua, Jesús, No. Jesús. Los cristianos no dicen que Jesús es Dios. sí. Sí lo dicen, Ya a mí me lo han dicen que dicho. Jesús Ellos dicen que es el Hijo de Dios. Es lo mismo. No, y ahora dicen Dios. Ok, Los ok. cristianos no Esto no es dicen. una clase de cristianismo de todas maneras. Yo voy a enseñarlo ahí. No, Ellos es dicen interesante, ¿no? que Es Él interesante, sí. envió a su Hijo. Ajá. Ellos no dicen Él es de Dios. No. Él envió a su Hijo. O sea, como que Jesús. Entonces él es igual que yo. Sí, Sí, ok. Porque yo también soy hijo de Dios. sí, igual. Aunque ustedes han conocido a mi papá bastante bien. Entonces, en ese punto, todos los cristianos son judíos. Ajá.
Ya, Porque déjame explicarte que eso no es el caso. Por ejemplo, Bilam, el profeta Bilam, ¿tú lo conoces de la Biblia? Que fue que Balak le pagó para que venga a maldecir al pueblo judío. Él tenía una relación con el Dios de Israel, pero él no era judío. Bilam, el profeta malvado, que verdaderamente quería maldecir al pueblo judío, pero él se comunicó con el Dios de Israel, habló con el Dios de Israel, ¿ya? Pero él no era judío. O sea, se estaba comunicando con el Dios de Israel. Sí, el Dios de Israel le dijo que no podía maldecir. Okay. Y él fue y dijo una bendición. Le viró la lengua y tuvo que decir una bendición. En vez de maldecir, Déjame explicarte la razón, lo que estamos aquí analizando. O sea, 100%. Yo estoy entendiéndote. Mira, parte del problema es este. Cuando alguien usa, hay ciertas palabras que yo puedo usarlas y son iguales, la misma palabra que nosotros estamos usando, pero no tienen el mismo sentido. Cuando los cristianos dicen Yahvé, cuando dicen Jehová, cuando dicen Adonai, cuando usan las palabras hebreas, pero esa palabra hebrea todavía le permite que él tenga una relación con Dios. Y déjame decirte que yo soy creyente, que en cualquier lugar que la gente oren, yo le respondo. Pero es por la misericordia que Dios tiene. ¿Entiendes? Esa es mi creencia y está en el Talmud también. No estoy diciendo que Dios no tiene una relación con ellos, pero cuando una persona usa ese nombre, y ese nombre es un nombre que se puede usar para decir que uno no tiene que guardar los pactos, los mandamientos de la Torá, eso no es judaísmo. El judaísmo requiere, vamos a analizarlo, el judaísmo requiere que la persona crea en la Torá y guarde sus mandamientos. Y tiene un proceso específico cuando esa persona no nace de la línea del pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo físico, teníamos tribus, somos una nación, ¿no? Entonces, si esa persona no nace de esa línea, entonces esa persona se puede convertir. Pero el proceso de la conversión es un proceso físico. No es solamente que la persona diga, yo tengo fe. Tiene que actuar en una forma que expresa esa fe. Entonces, tiene que hacer un acto específico de conversión. Sigue. Ya. O sea, yo entiendo, o sea, donde yo voy es que los cristianos estudian judaísmo porque ellos estudian el Antiguo Testamento. Pero no estudian judaísmo. Sí, y creen en ese creador que creen los judíos. Ahora, cuando tú estudias el budismo, te está hablando de otra cosa totalmente diferente. 100%. O sea, entonces, que no te está hablando nada ni parecido al judaísmo, ni se va por ese camino. Entonces ahora, el cristianismo, por lo mínimo, le da más fuerza al judaísmo, incluso lo ponen grande, o sea, le da más fuerza al judaísmo que cualquier otra religión. Buenísimo lo que está diciendo. El Rambam te va a responder. Déjame ponerme la gorra del Rambam. Te voy a decir, mira, el Rambam en el capítulo 11 de las leyes de Reyes, cuando habla de la llegada de Mashiach, dice que el cristianismo y la religión islámica son preparaciones para la llegada de Mashiach, que el movimiento cristiano, el crecimiento del cristianismo es una preparación para convertir a los paganos en judíos. Pero no podemos decir que son judíos. Yo diría que están en proceso de conversión al judaísmo. Déjame decirte cómo me ocurrió. Ocurrió hace años que la iglesia bautista americana empezó a usar shofar y la menorá y talitot y todo. Y entonces los judíos, los rabinos, empezaron a escribirle cartas al movimiento bautista pidiéndole que no haga eso para que no crea una confusión entre la religión cristiana y la religión judía. Mi respuesta es, absolutamente vengan, yo les enseño cómo guardar Shabbat, yo les enseño cómo guardar Kashrut. Cualquier momento que ese cristiano quiera abandonar la parte errónea, yo los invito a que vengan y participen con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo, lo que estás diciendo es cierto, absolutamente. Es un proceso de desarrollo. Mira,
los paganos, una de las cosas que está ocurriendo en el mundo cristiano, la gente está abandonando más y más la parte pagana del cristianismo, pero dentro del mundo, la religión cristiana es una síntesis entre el judaísmo, que es completamente monoteísta, y la experiencia pagana. Ya. Entonces, lo que los cristianos tienen que hacer es terminar de llenarse del judaísmo y rechazar el paganismo. Y cuando ellos rechacen el paganismo, entonces sí van a ser judíos. Pero cuando le queda todavía esa cosa de 3 en 1, como el aceitico ese que le echan cuando tienes el 3 en 1, eso es paganismo. Cuando tienes la idea de que la mayor parte de los cristianos son creyentes que Jesús era Dios. Por cierto, sabes que a los testigos de Jehová, la parte que le critican es que no son cristianos, porque no son creyentes de que Él era el físico Dios. Entonces, el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.